Para que haga la réplica de Pedro Fortuna. Bueno, perdón, una cosa que se quería decir, disculpad. He agradecido antes a muchas personas, quiero agradecer a Víctor porque ha sido casi una réplica a última hora y ha hecho un favor al seminario y a mí personalmente enorme. También se lo toca agradecer. Buenas tardes. Bueno, esto es como el circo pobre, ¿no? O sea, vamos de payaso, portero. Somos todos, ¿no? Y bueno, para mí es un honor que me hayas pedido Jordi para que pudiese ayudar en esto. Y solamente decir que, bueno, que quizá no diré muchas cosas interesantes, importantes, por lo tanto, bueno, porque se me ha... bueno, trataré de presentar algo que he podido, digamos, estructurar en función del texto, pero también más allá de lo que Jordi ha expuesto, ¿no? Yo creo que a esta altura del partido uno puede, digamos, ya darse cuenta que la historia de la filosofía contemporánea está marcada por Kant y por Nietzsche. Eso puede sonar un poco ambicioso, ¿no? Pero como decía Cassirer, podemos no ser kantianos, pero inevitablemente somos kantianos, ¿no? Y en el caso de Nietzsche es lo mismo, ¿no? O sea, yo creo que Nietzsche es más un pensador contemporáneo que un pensador moderno, o del siglo XIX. Entonces, lo interesante del texto de Jordi es que transita con estos dos autores y trata de poner en referencia un problema que a mi juicio marca el siglo XIX en su totalidad, ¿no? O sea, el siglo XIX tiene un ámbito político, claramente, ¿no? La filosofía marxista, etcétera, ¿no? Pero también tiene el problema de la estética y del arte. Y el problema de lo sublime, específicamente, que es el tema que Jordi aquí ha planteado, marca, me parece a mí, gran parte de la filosofía del siglo XIX. Entonces, primera cuestión que quisiese decir es que a mí el texto me parece que se hace cargo sintéticamente de un problema denso, muy complejo, y me parece que sale airoso, ¿no? O sea, una cuestión importante como dato, digamos, positivo de su texto, ¿no? Un texto breve, pero conciso y al mismo tiempo muy sustancial, ¿no? Entonces, eso es lo primero que quisiese decir respecto de lo planteado acá, ¿no? Bueno, mi especialidad no es estética, y cuando digo esto es porque el siglo XX, en el desarrollo de la filosofía, me parece que tiene dos líneas fundamentales. Una es la ética o la moral, y el otro es la estética, ¿no? La estética como disciplina filosófica ha adquirido básicamente una importancia en los estudios filosóficos y los departamentos de filosofía o las facultades de filosofía o como quieran llamarlo, cada vez deciden que es muy importante tener o un departamento o un área o una asignatura o un curso o personas preparadas en el ámbito de la estética. Lo que quiero decir con esto es que el desarrollo disciplinar de la estética también ha influido en la noción de filosofía o la noción del pensamiento filosófico del siglo XX y XXI también, y por lo tanto, claro, la cuestión aquí planteada no es una discusión solo del siglo XIX, sino, si bien está claro con las citas y las referencias a Nancy y a Lyotard en algún sentido, que son pensadores actuales, ¿no? Marcan esta importancia, ¿no? Por lo tanto, la estética como desarrollo disciplinar ha sido muy importante y este texto de algún modo quiere exponer eso, ¿no? Ahora bien, ¿por qué? O la pregunta que uno pudiese hacerse es ¿por qué esta importancia de la estética, ¿no? En los desarrollos filosóficos del siglo XX? Me parece, esto es una lectura absolutamente desde fuera, ¿no? Siento que no soy un especialista en el tema, pero me parece que precisamente lo que hace la estética es redescubrir algo que está en su propio origen, con Platón, por ejemplo, ¿no? Que es la relación entre estética, arte y política, básicamente. A mi juicio la estética es política.
por lo tanto también ética, ¿no? O también, al mismo tiempo, la mirada crítica sobre esa, es decir, la estética sería una pregunta de la relación también del arte y política, o su no relación, o su radical distinción, ¿no? Pero lo interesante es que la estética en el siglo XX adquiere un sentido muy importante precisamente porque en esa pregunta por el arte va implícita o explícitamente también una pregunta por la política, por el quehacer político en términos de lo que significa eso como relación con el poder y la relación también de los sujetos al interior de una determinada sociedad o una determinada organización, ¿no? Pensamiento como, por ejemplo, el de Foucault, que es un pensamiento para muchos políticos, tiene gran parte en su origen y también en su etapa final aspectos éticos y aspectos estéticos también. El pensamiento francés también, del cual Lyotard, Nancy y otros autores también participan, indicarían eso, ¿no? Entonces, parece que es bien importante y por lo tanto el tema de lo sublime no es meramente una pregunta estética en el sentido más independiente del término, sino también es una cuestión que tiene que ver con lo político, ¿no? Una tercera cuestión en relación a esto es precisamente que el texto de Jordi, a mi juicio, oscila permanentemente con ese problema. O sea, lo presenta y oscila al mismo tiempo. Y también al mismo tiempo vacila en eso, ¿no? O sea, es decir, no responde, porque no hay cómo responder, pero al mismo tiempo expone precisamente la cuestión, ¿no? Y lo digo básicamente en la relación entre Hegel, Kant y Schiller, básicamente en esa oscilación, cómo efectivamente la estética o el fin del arte está jugando también al mismo tiempo en una educación estética del hombre, implicando una educación moral del hombre, ¿ya? O sea, en el fondo, en esa lectura del siglo XIX, Schiller o Kant, del siglo XVIII y XIX, estaría en juego precisamente algo que Nietzsche, a mi juicio, es lo que determina, y yo también lo pone, ¿no? Es la relación íntima entre arte, estética y moral, ¿no? Y lo que implicaría una educación moral del hombre en cuanto también una educación estética del hombre, ¿no? Como un proyecto ilustrado, como un área, como un brazo, digamos, por así decirlo, de la ilustración del siglo XVIII. O sea, la ilustración no es meramente dejar la tutoría de un otro, la tutela de un otro, sino también al mismo tiempo un segundo paso es la educación moral del hombre, y esa educación moral tiene en estos pensadores la relación con la estética, con el arte. Entonces, claro, aquí me parece que el nudo problemático del tema de lo sublime, de la belleza, o lo bello y lo sublime, es precisamente la educación del hombre también. Una cuarta cuestión sobre lo anterior es que precisamente es interesante el tema de lo sublime, específicamente en Kant, ¿no? Porque precisamente el tema de lo sublime es el reconocimiento de la imposibilidad y de la limitación de la razón humana, ¿no? Es el desbordamiento de la razón. O sea, lo interesante del tema de lo sublime en Kant es que en la crítica del juicio, en la crítica de la facultad de juzgar, lo que Kant de algún modo está reconociendo es precisamente que la razón tiene límite, o que el sujeto trascendental es desbordado. Precisamente lo sublime aparece en la imposibilidad de las representaciones, lo que lo liga a la tesis de la apercepción del yo trascendental de la crítica de razón pura, ¿no? Efectivamente, ese yo trascendental que es capaz de representarse los fenómenos llega un momento que tiene un límite, ¿no? Y esa limitación en la representación abre el espacio de lo sublime como un espacio que lo desborda. Entonces, es interesante la conexión, porque finalmente lo sublime es también al mismo tiempo, como Jordi lo plantea en una expresión, ¿no? Es también metafísica, ¿no? O sea, en el sentido de algo que desborda, sobrepasa, y que al mismo tiempo el hombre siente su límite. Entonces, la cuestión de lo sublime no es meramente un elemento, por así decirlo, puede ser muy vulgarmente, un tema artístico, ¿no? O estético. Es también metafísico, es también trascendental en el concepto más kantiano del término, ¿no? Es decir, lo sublime también es una suerte de condición de posibilidad, pero no en términos ni del conocimiento ni de la ética, ¿cierto? Que sería la segunda crítica, sino
en su condición de sujeto que habita una naturaleza que lo sobrepasa y que al mismo tiempo lo estremece. Los relatos de Kant en la crítica de la facultad de juzgar son claramente eso, ¿no? Es el borde, el estremecimiento, aquello que lo supera, esa naturaleza salvaje que se presenta y que no puede ser representada. El tema es, finalmente, en Kant y en toda la filosofía moderna, el concepto de representación. Lo que no puede ser representado, porque lo que puede ser representado serían los fenómenos en términos kantianos, ¿no? Entonces, toda la crítica de la filosofía del siglo XX sobre la noción de representación también tendría aquí un brazo, ¿no? Es decir, la imposibilidad de la representación de la totalidad de lo que existe es desbordada. Entonces, lo sublime, como reflexión filosófica, lo que instala es precisamente el fracaso de la representación también. O sea, la representación del mundo y de lo real fracasa, ¿no? Y al mismo tiempo entonces hay una suerte de autosuperación, por decirlo así, críticamente. Ahora, voy al aspecto, bueno, todo eso, evidentemente yo no soy especialista, por lo tanto puedo estar absolutamente equivocado en esto y ya me corregirán, ¿no? Respecto de Nietzsche, específicamente, yo distinguiría tres cuestiones nietzscheanas respecto de lo sublime o del texto de Jordi que me parecen claves, ¿no? Una primera cuestión es la insistencia nietzscheana en la no participación o la necesidad que no participe el espectador en la obra de arte. Algo así como la crítica a la democratización del arte, ¿no? Eso está en el nacimiento de la tragedia, cuando critica a Eurípides porque lo que hace la tragedia de Eurípides es hacer participar al espectador en la obra, ¿no? Y eso a Nietzsche le parece una suerte de, no sé si democratización, ¿no? A lo mejor la palabra está mal dicha, pero de algún modo la obra de arte pierde su fuerza en la medida que el autor crea para el espectador. Hace un gesto, lo que hoy podríamos llamar un arte pop, ¿no? O sea, de algún modo lo vuelve popular. Y al volverlo popular lo hace ingresar al escenario, ¿no? Entonces hay un momento del texto de Jordi que también hace esa referencia, ¿no? Que Nietzsche critica que la obra de arte pierde su fuerza en la medida que hace que el espectador participa, ¿no? Entonces, claro, siempre resuena, o me resuena a mí críticamente, la insistencia nietzscheana en que el espectador no sea parte de la obra misma, ¿no? O sea, que la obra de arte esté hecha o esté producida por la participación del espectador, ¿no? No que no esté hecha para un espectador. O sea, digo, que la obra misma en su producción esté en los criterios del espectador, ¿ya? Eso me parece interesante como problema, ¿no? Probablemente esta es una hipótesis absolutamente delirante, ¿no? Es que la participación del espectador es casi la homologación al idealismo trascendental kantiano. Esto es, como los fenómenos para Kant están construidos por el sujeto, es decir, el mundo es una construcción también, digamos, desde el sujeto, lo que sería básicamente el concepto de representación, de un concepto teatral y también dramático. Quizá la participación del espectador en la obra sería como una suerte de homologación o paralelismo respecto a lo mismo, ¿no? Es decir, porque ese espectador va a ser el que de algún modo construye también la obra, ¿no? Entonces, en cierta medida me da la impresión que a lo mejor Nietzsche lo critica eso como una suerte de idealismo en el arte, ¿no? Pero en términos de la producción de la obra, en cuanto participa ese sujeto, ¿no? Pero bueno, es una mera idea, digamos, un poco delirante, ¿no? Ese sería un punto. El segundo, la relación o el concepto de soportabilidad. La vida, hacerla soportable la vida, o el arte logra que la vida sea soportable, ¿no? La noción de lo soportable, la noción de soportar, la soportabilidad, lo que se puede soportar, lo que un cuerpo soporta. O sea, son muchas referencias a la noción del soporte, ¿no? De sostener, de lograr, ¿no? Aquí yo estoy con Jordi,
me parece sí que quizá faltó ahí más referencia de trabajo, pero no tiene que ver con que esté mal lo que ha dicho, sino que profundizarlo, ¿no? Que precisamente lo dice, lo trabaja así, digamos, no digo que no lo diga, que es la relación entre los... No la relación, sino que esta cuestión entre lo sublime y lo cómico, o el humor, o la comedia, ¿no? Efectivamente, mi interpretación y cómo finalmente Nietzsche va desviándose de esta noción de lo sublime del nacimiento de la tragedia a una visión distinta, es que de algún modo coge y recupera la noción de lo cómico, o la risa, o el humor. Entonces, hacia la última obra de Nietzsche, la soportabilidad de la vida y la soportabilidad de la verdad ya no está en lo sublime en términos de lo que sería esta cosa más profunda de lo trágico, sino que estaría en lo cómico, en el absurdo, que es la palabra que usa en la cita, ¿no? Lo absurdo, lo cómico muestra lo absurdo, y en eso que al mostrar lo absurdo se puede sostener de mejor manera. Entonces creo que yo estoy con Jordi en ese sentido, ¿no? Que efectivamente creo que Nietzsche no abandona lo sublime, pero sí lo modifica, ¿no? Lo modifica entendiendo que la posibilidad de que eso que me sobrepasa yo lo pueda soportar es precisamente desfigurándolo. Y ahí tiene que ver la figura de la comedia, del humor, de lo ridículo, que son las expresiones que se usan ahí, ¿no? Entonces, la relación en Nietzsche es muy importante entre lo trágico y lo cómico, permanentemente. Al final de la ciencia jovial, comienza la tragedia, comienza la comedia. Usa siempre esa doble expresión permanentemente. Lo trágico es al mismo tiempo lo cómico, o la tristeza de la vida es al mismo tiempo su propia risa, ¿no? O sea, tiene no es que sea un opuesto dialéctico, sino más bien están traspasados los dos, ¿no? Lo trágico es al mismo tiempo cómico, y lo cómico es al mismo tiempo trágico. Entonces, no es una doble cara en el sentido de opuesto, sino bien que todo está compuesto y mezclado permanentemente de esto, igual que un organismo, igual que un cuerpo, ¿no? Entonces, a mí me parece que en esa perspectiva el texto que da origen a la presentación de Jordi, es decir, de lo sublime en el Zaratustra, lo que está permanentemente ahí jugando es que los sublimes son los serios, ¿no? Los graves, y que finalmente, en la medida que no abandonen esa gravedad, no van a descubrir nada, ¿no? Entonces la única posibilidad es que emerja el humor y emerja la risa, ¿no? Entonces la crítica de los sublimes, creo yo que Nietzsche ahí la está entendiendo como la crítica de los doctos, ¿no? O de las tarántulas, o de los transmundanos. Bueno, hay una identificación, ¿no? En la medida que ellos entienden lo sublime como lo grave, ¿ya? Como aquello que me supera, pero de algún modo yo me relaciono con ellos de manera grave. Cuando yo deje salir el humor, dice en algún momento en el texto, ¿no? Cuando yo deje, o sea, cuando yo, no digamos, cuando los sublimes dejen emerger la risa, ahí podrán conversar con él, ¿no? Dice Zaratustra, porque lo importante es la risa. Entonces, claro, ahí hay un elemento interesante. O sea, lo sublime se transforma o adquiere o se va a comprender en la medida que emerge el humor, la risa, porque finalmente lo que importa para Nietzsche es la posibilidad de sostener la vida, ¿no? De soportarla. O sea, los sublimes son precisamente graves y serios en la medida que dejan fuera la risa, ¿no? Con lo cómico, tengo la impresión que el espectador, a propósito del tema que hablaba al inicio, ¿no? El espectador participa de otro modo. ¿Por qué? Porque lo cómico, en la medida que es modificación, que es perversión, ¿no? de lo real, de algún modo el espectador participa en esa desfiguración, ¿no? La desfiguración que provoca lo cómico. O sea, para mí, esto lo voy a decir muy brevemente, pero por ejemplo, una novela como El nombre de la rosa de Humberto Eco es clave para esto, ¿no? O sea, juega con esta idea famosa del libro perdido de Aristóteles, ¿no? Sobre creo que el segundo libro de la poética, gracias. El libro, claro. Recuerden ustedes que en El nombre de la rosa la idea es que hay un libro perdido y que el medioevo y ese cristianismo más, por así decirlo, serio, grave, quizá
ojo, es una palabra mala, pero bueno, lo sublime, ¿no? Dicho en términos de Zaratustra, oculta en este libro porque la risa finalmente desfigura lo sublime de Dios, ¿no? El sublime rostro de Dios es desfigurado. Entonces, finalmente la novela policial, ¿no? Pues policial metafísico como algunos le han llamado, bien o mal, finalmente lo que está en tensión es el poder de la risa como elemento, por así decirlo, de resistencia ante el poder institucional, ¿no? O sea, efectivamente, como la risa, la comedia, se transforma en un elemento de resistencia política a un dogma, a una institucionalidad política, a un poder que siempre se presenta de manera más seria, ¿no? Todo dogma necesariamente es serio. O sea, no puede haber un dogma cómico, ¿no? Precisamente porque la seriedad se impone. Le da un concepto que es muy importante en Nietzsche, le da profundidad, ¿no? La noción de lo profundo. Nietzsche, en cambio, apela a la superficialidad, o lo superficial es precisamente lo profundo. Entonces, la superficialidad, que es la piel, el rostro, como de algún modo aparece en finales del prólogo de la ciencia jovial, sería también que lo cómico, al provocar la risa, el rostro también se desfigura, pero se desfigura de la manera mejor, ¿no? Que es la figura de la resistencia, ¿ya? Entonces, solamente quería decir en este caso que una novela como El nombre de la rosa puede poner el problema este que estoy tratando de establecer entre lo sublime y lo cómico de manera más específica, ¿no? O sea, la risa, el humor, es un poder político finalmente. Lo que parece como burdo, lo que parece como absurdo, finalmente lo que provoca es mostrar al poder y mostrarle al poder cómo está actuando. Piensen ustedes que en los gobiernos dictatoriales, que hemos vivido muchos, lo primero que se cierran son las revistas cómicas, más que otras cosas, ¿no? Porque evitan o se quieren evitar la risa, ¿no? Porque la risa es una forma de hacer una crítica social o una crítica al poder de otra manera, ¿no? O sea, primero los cómicos, luego vienen los poetas, ¿no? Diría Platón. Entonces, es interesante esa cuestión que a mí me parece que Nietzsche trabaja y que Jordi también de algún modo abre ahí como problema, ¿no? Entonces, la posibilidad de soportabilidad de la vida, de la verdad, sería el humor. Entonces ahí está algo que yo he repetido muchas veces ya de manera insistente, la insistencia de Nietzsche, valga la redundancia, en Shakespeare y en Hamlet, ¿no? En el último Nietzsche, porque finalmente, uniendo con la cita que ha planteado Jordi, vivir como la aventura, ¿no? Esa idea de la aventura permanentemente es que no hay nada estático, que todo está en movimiento, y de algún modo la posibilidad de soportar eso, o sea, de soportar la fragilidad y la futilidad de la vida es, de algún modo, tener una relación de no gravedad o de no ser sublime en el sentido zaratustriano del término, ¿no? De lo que se ha planteado. Finalmente, para terminar, para no coger mucho tiempo, un tercer aspecto es lo que plantea Jordi ahí a propósito de unas citas de Nietzsche, es la idea del arte, ¿no? El arte que desde el nacimiento de la tragedia, pasando por Aurora y llegando hacia el crepúsculo de los ídolos, que son más o menos las citas que utiliza, cómo el arte se transforma precisamente, y esto quisiera unirlo con el segundo punto del humor y eso, con pensarse a sí mismo como obra, ¿ya? La relación de cómo finalmente el arte es una obra consigo mismo, o la formación del sí mismo como una obra de arte. De la estética de Schopenhauer o la estética romántica también, ¿no? El nacimiento de la tragedia es un texto estético, pero en el sentido más romántico del término, ¿no? Metafísico, dualista, etcétera, ¿no? En ese punto, Nietzsche, de algún modo, creo que con Humano más humano y en la medida que se va desligando de la estética de Schopenhauer o de la música de Wagner, lo que va construyendo es una noción de arte distinta, no abandona la noción de arte, sino que la transforma también, y en este caso, apelando a las citas que ha puesto Jordi, me parece que efectivamente el arte adquiere en Nietzsche la idea esta de
la obra de sí mismo, ¿no? O cómo la vida se transforma en una obra, la propia vida, ¿no? Y ahí es donde creo que también se recupera el tema de la risa y de lo cómico. Precisamente eso, también, bueno, lo voy a decir un poco burdamente también, ¿no? La capacidad de reírse de sí mismo también sería un elemento del arte como construcción de sí mismo. O sea, también aparece eso. Entonces, lo que logra la risa y lo que el arte como obra de sí mismo también está constituido es la dislocación, la pérdida del lugar de la verdad en el sentido más tradicional del término. Se disloca todo, ¿no? El poder de dislocación, es decir, el poder de trasladar de lugar o del a lugar, podríamos decir, o el no lugar, que dirían algunos, precisamente lo que hace Nietzsche, ¿no? Le hace perder el lugar a la verdad, a la gravedad, a lo sublime, etcétera, ¿no? Y en ese punto toda la filosofía de Nietzsche sería un ejercicio de dislocación permanente, ¿no? Entonces, el humor, lo cómico, hace que las cosas pierdan un elemento, por así decirlo, sedimental, de sedimento, su elemento más geológico, por decirlo así. Y aquí me quiero detener en lo que dije anteriormente. Si en el prólogo de la ciencia jovial establece la importancia de la piel, del cuerpo, la piel, de los pliegues, dice Nietzsche, de lo superficial, también es interesante cómo, por eso es importante la referencia a la cita de la ciencia jovial, cómo Nietzsche deja la referencia a la tierra, a lo geológico, que aparece en Humano y Demasiado Humano y principalmente en Aurora, el trabajo de un topo como trabajo subterráneo, y abre la imagen del mar. El mar como precisamente la metáfora más potente que utiliza Nietzsche, ¿no? En ese famoso parágrafo 125 de la ciencia jovial, tantas veces citado sobre la muerte de Dios, la insistencia es permanentemente en el mar. El mar ha perdido horizonte, todavía al medio del mar, se han perdido los horizontes, no hay cadenas con el sol, bueno, todas las imágenes en medio del mar. Y la ciencia jovial está fundada precisamente en la idea de mar. Si conectamos la superficie de la piel con el mar, como este elemento también de dejarse ir por el mar, precisamente también la risa es disolvente en ese sentido, ¿no? Licua, por decirlo de alguna manera, ¿no? Licua precisamente esta cosa de lo grave, ¿no? Entonces, la noción de profundidad que Nietzsche usa, por ejemplo, el hecho se refiere a Aurora como estos lobos marinos que comienzan a conocer la profundidad del mar. Siempre la profundidad del mar es distinta a la profundidad de la tierra, porque no es sedimental. No es sedimental. La moral tradicional es sedimental, ¿cierto? O sea, es normativa, es sedimental. El mar no es sedimental. Y no es menor que Deleuze utiliza la imagen del surfista, ¿no? Como la imagen más contemporánea, ¿no? del hombre. Precisamente porque el elemento del surf es el o del surf, ¿no? Sería esta idea de trasladarse en el mar y vivir en esa superficie. Para finalizar entonces, el humor hace que las cosas pierdan su elemento sedimental, estático, y de algún modo se disuelva o se modifique los elementos más estáticos, ¿no? Entonces la importancia del mar como elemento de vida, como metáfora de la vida que recupera también a Heráclito, básicamente, ¿no? Había como un río, ¿no? Así llegamos al último punto, que es un punto complejo, el punto del genio. O sea, dentro de la referencia a la historia de la filosofía y a la historia de la estética, el problema del genio es un problemazo, ¿no? Porque finalmente es para muchos el problema estético más importante. Yo creo que en el fondo habría que distinguir en Nietzsche el genio del artista sabio, o del artista en sentido estricto, ¿no? Y la misma noción de genio varía a través de las obras de Nietzsche. Las primeras nociones son evidentemente pensadas al modo kantiano, al modo de una estética romántica o idealista, pero posteriormente se va modificando, ¿no? No la abandona, como bien dice Jordi, pero la modifica en esta idea de la superabundancia, ¿no? O del exceso también, ¿no? O sea, exceso, o
sea, el genio como un sublime en la medida que también es puro exceso también, ¿no? Ahora, a mí me parece, y esto es una apreciación muy personal, que una posibilidad de la genialidad o de la noción de genio en Nietzsche hacia el final es precisamente, conectando con lo dicho anteriormente, la referencia al tema del humor. Entonces, el genio en relación con el tema de Buffon, por ejemplo. Entonces, a mí me parece que Nietzsche termina identificándose él mismo o diluyendo su yo en una multiplicidad de personajes o genios, ¿no? Julio César, Alejandro Magno, Dioniso, etcétera, ¿no? Toda esa multiplicidad de imágenes donde él dice yo soy todo eso, o todos los nombres de la historia, finalmente serían como el ejercicio propio de una escritura genial que quiere entender que el genio no es un individuo concreto, sino más bien algo así como una fuerza que se explaya creativamente, ¿no? Y entonces en ese sentido, esos personajes a los cuales él remite son siempre personajes del derroche, del exceso, de la superabundancia, que también del mismo modo permite soportar la vida. Solo como pregunta, el genio quizás puede ser entendido como Buffon, al modo del Hamlet de Shakespeare, para poder soportar la vida, el humor también en eso, y en ese sentido finalmente la verdad sería un elemento complejo. Los filósofos buscan la verdad, pero la han entendido dogmáticamente. Habría que entenderle que quizá la verdad es más superficial de lo que aparece, es más contingente de lo que parece, tiene que ver con más cosas de lo que parece y no como una idea abstracta, ¿no? La verdad es superficial, es jovial o profunda como el mar, profunda en la medida que es superficial también, y la profundidad en ese punto adquiere un sentido mucho más potente, ¿no? Eso. Disculpen que me haya explayado mucho, ¿vale?